Lo que no te cuentan los telediarios. Mientras los partidos tradicionales se pelean entre sí, Vox ha conseguido dispararse en intención de voto y colocar contra las cuerdas al PP, al PSOE y a Junts. Sí, la política española está patas arriba, y lo que parecía imposible hace unos meses ahora es tendencia. La derecha más dura gana terreno mientras los demás se hunden. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos lo que no se atreven a decir en los informativos, sin filtros, con cotilleo político, con rumores y con todo el teatro que se cuece en los despachos. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, quédate, porque lo que viene, arde. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Las últimas encuestas han hecho saltar las alarmas. Vox no solo frena la sangría que algunos daban por hecha tras su salida del gobierno de Castilla y León o sus choques internos. La formación de Santiago Abascal se ha convertido en el partido que más crece en apoyos, dejando atrás a quienes parecían intocables. El PP de Feijóo se ve obligado a mirar de reojo como parte de su electorado vuelve a radicalizarse, harto de la oposición blanda. El PSOE de Sánchez, mientras tanto, sigue pagando el precio de la corrupción, los pactos con independentistas y la fatiga de gobierno. Y Junts, que jugaba a ser el árbitro, se enfrenta ahora al riesgo de quedarse fuera de la partida. La clave de este ascenso no está solo en el discurso, sino en el ambiente de crispación que vive el país. Cada escándalo, cada pacto oscuro, cada concesión a los separatistas, se convierte en gasolina para Vox, que sabe canalizar la indignación con mensajes claros, directos y sin medias tintas. Y mientras los demás improvisan excusas, Abascal repite una frase que cala: nosotros decimos lo que todos piensan pero nadie se atreve a reconocer. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo este repunte de Vox cambia las estrategias del PP, del PSOE y de Junts, y porque algunos ya hablan de un terremoto electoral sin precedentes. ¿Tú qué opinas? ¿Es un simple rebote momentáneo o la confirmación de que Vox se prepara para liderar la derecha en España? Déjalo en comentarios. El ascenso de Vox cayó como un jarro de agua fría en las sedes de los partidos tradicionales. En Génova, la preocupación era evidente. Feijóo, que había intentado construir una imagen de oposición moderada y responsable, se encuentra ahora con que parte de su electorado lo acusa de tibieza y prefiere la contundencia de Vox. Los varones del PP reconocen en privado que la fuga de votantes hacia Abascal es real, y que cada vez más simpatizantes se sienten defraudados porque el PP no planta cara con suficiente fuerza al sanchismo. El PSOE tampoco sale bien parado. Las encuestas dejan claro que el desgaste del gobierno es brutal. La corrupción que rodea a Moncloa, los pactos con independentistas y la sensación de que Sánchez solo piensa en su supervivencia personal han debilitado al partido hasta límites insospechados. Y lo peor, mientras los socialistas intentan vender un relato de estabilidad, la calle percibe justo lo contrario, un ejecutivo agotado y desconectado de la realidad. En ese contexto, Vox aparece como el martillo pilón que machaca al sanchismo sin complejos. Junts, por su parte, empieza a saborear su propia medicina. La estrategia de venderse como bisagra en Madrid, chantajeando al gobierno con exigencias imposibles, ya no seduce a tantos votantes. La gente en Cataluña ve con desconfianza que, al final, sus dirigentes juegan más a sacar tajada que a defender la independencia. Y el crecimiento de Vox en esa región, aunque limitado, es la prueba de que la bronca permanente ha cansado incluso a sectores que antes miraban con simpatía el independentismo. Los medios cercanos al PP y al PSOE tratan de minimizar la subida de Vox. Hablan de un pico temporal alimentado por el cabreo social. Pero la realidad es que Abascal sabe capitalizar ese cabreo como nadie. Cada escándalo del gobierno, cada gesto de debilidad de Feijóo, cada chantaje de Junts, se convierten en munición para un discurso simple pero eficaz. Ellos se reparten el pastel, nosotros defendemos a los españoles. Lo que preocupa especialmente en Moncloa es la capacidad de Vox para marcar la agenda mediática. Abascal lanza un mensaje en redes o en un mitin, y en cuestión de horas PP, PSOE y Junts se ven obligados a reaccionar. Es decir, Vox no solo sube en las encuestas, también dicta el ritmo del debate político. Y en un país donde la indignación manda, eso es oro electoral. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo este repunte de Vox no solo altera la estrategia de los partidos, sino que también inquieta a Bruselas y a los grandes medios internacionales, que empiezan a hablar de España como el nuevo epicentro del populismo europeo. ¿Tú qué opinas? ¿El crecimiento de Vox es un fenómeno pasajero, o estamos viendo un cambio histórico en la política española? Déjalo en comentarios. En el PP,
los nervios son cada vez más evidentes. La estrategia de Feijóo de aparecer como un gestor tranquilo, sin sobresaltos y con perfil institucional, se está volviendo en su contra. Muchos votantes populares sienten que mientras él habla de consensos y acuerdos, Abascal habla de calles, de indignación y de lo que sufre la gente. En privado, algunos dirigentes territoriales reconocen que esa diferencia de tono es letal. La gente quiere contundencia, no tecnocracia. El PSOE intenta sacar pecho diciendo que Vox es la extrema derecha de siempre y que su subida solo demuestra que la crispación da alas a los radicales. Pero lo que no dicen en Moncloa es que ese discurso empieza a sonar gastado. Tras años de señalar a Vox como un peligro, la gente ya no lo compra con la misma facilidad. El escándalo tras escándalo que golpea al gobierno hace que muchos ciudadanos piensen, pues peor es lo que tenemos ahora. Y esa percepción es gasolina para Abascal. Junts vive un escenario aún más complicado. Durante mucho tiempo se creyó el árbitro indispensable de la política española, pero el crecimiento de Vox rompe esa ilusión. Porque cuanto más fuerte se hace el Partido Verde, más se tensiona la política nacional y menos margen tiene Junts para negociar en silencio. La foto que empieza a dibujarse es clara: Vox como fuerza ascendente, PP atrapado entre dos aguas, PSOE en caída libre y Junts reduciendo su influencia a base de repetir la misma jugada una y otra vez. Y en medio de todo esto, los votantes observan un panorama que ya no es el de la política de siempre. Porque mientras unos partidos hablan de pactos, de mesas y de equilibrios, Vox habla de expulsar a Sánchez, de ilegalizar partidos separatistas y de cerrar fronteras. Gustará más o menos, pero es un mensaje que llega alto y claro, sin rodeos, y que cada vez convence a más gente harta de promesas incumplidas. Lo que empezó como un fenómeno nacional ya ha cruzado fronteras. El ascenso de Vox no solo preocupa en las sedes del PP, del PSOE y de Junts, también se comenta en Bruselas, en la prensa internacional y en los pasillos de los grandes despachos europeos. Y lo más interesante es que, mientras aquí se presenta como una sacudida en las encuestas, fuera lo ven como un síntoma de algo mayor. España podría convertirse en el nuevo epicentro del populismo europeo. Medios de Francia, Alemania e Italia ya han publicado análisis alertando de que el modelo Abascal está creciendo en un contexto de crisis política e institucional. Comparan lo que pasa en España con lo que ocurrió en Italia con Giorgia Meloni, en Francia con Marine Le Pen o en Hungría con Viktor Orbán. Y aunque los matices son diferentes, la conclusión es la misma: Vox encaja en la ola de partidos que convierten la indignación en votos y que sacuden las democracias tradicionales desde dentro. En Bruselas, el nerviosismo es evidente. Funcionarios europeos admiten en privado que el crecimiento de Vox complica aún más las relaciones con un gobierno español ya debilitado. Temen que, si el partido de Abascal sigue creciendo, España se convierta en un socio incómodo que dificulte consensos en temas clave: migración, política energética o el futuro de la Unión. Lo curioso es que esas advertencias, lejos de asustar a los votantes de Vox, les sirven de refuerzo. Si Bruselas tiene miedo, es que vamos por el buen camino, dicen en sus círculos. La prensa anglosajona, siempre atenta al salseo político, no ha dudado en retratar la situación española como un campo de batalla donde los partidos tradicionales se hunden mientras un movimiento radical gana terreno. Para muchos analistas, el crecimiento de Vox es inevitable porque responde a un hartazgo acumulado: corrupción, pactos con separatistas, sensación de desgobierno, un cóctel que deja vía libre a los discursos más duros. Mientras tanto, en España los votantes observan con sorpresa cómo los titulares internacionales ponen a Abascal en la misma liga que Meloni o Le Pen. Y lo curioso es que ese paralelismo, que en otros países podría asustar, aquí alimenta su base: si ellos están logrando cambiar las cosas, nosotros también podemos. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la próxima parte veremos cómo esta ola de Vox no solo impacta en la política internacional, sino que redefine el tablero nacional, cómo puede alterar pactos, hundir alianzas y obligar al PP y al PSOE a reescribir sus estrategias. ¿Tú qué opinas? ¿Es Vox el nuevo Meloni español o un fenómeno pasajero inflado por las encuestas? Déjalo en comentarios. El terremoto que provoca el ascenso de Vox no se mide solo en encuestas, se siente en la manera en que los partidos tradicionales han empezado a moverse como piezas de ajedrez en un tablero que ya no controlan. Porque si algo ha quedado claro, es que el discurso de Abascal ha cambiado las reglas del juego y ni PP ni PSOE encuentran la fórmula para neutralizarlo. En Génova, el dilema es constante: seguir apostando por una oposición moderada, que atraiga al votante de centro, o virar hacia la contundencia para evitar que Vox se coma cada vez más espacio por la derecha. Feijóo se enfrenta a un doble problema:
si se acerca demasiado al tono de Abascal, corre el riesgo de perder el relato de seriedad institucional. Pero si se mantiene en su papel de gestor prudente, la fuga de votantes a Vox seguirá creciendo. Es el clásico pierdas lo que pierdas, siempre pierdes. El PSOE, por su parte, vive atrapado en un callejón sin salida. Cada pacto con Junts o con Bildu alimenta el discurso de Vox, que se presenta como el único dispuesto a romper con el chantaje separatista. Cada escándalo de corrupción o cada silencio incómodo de Sánchez se convierte en gasolina para la narrativa de Abascal, que repite hasta la saciedad: ellos están en el poder para repartirse privilegios, nosotros estamos para defender a los españoles. Intentar contrarrestar ese mensaje con tecnicismos económicos o promesas vagas solo empeora las cosas, porque refuerza la percepción de un gobierno desconectado de la calle. Junts, mientras tanto, empieza a sentir el vértigo de ver que su papel de árbitro se debilita. Lo que antes era poder de negociación absoluta ahora se convierte en una losa. El votante medio español está harto de que el futuro del país dependa de unas siglas que solo representan a una parte de Cataluña. Y cada vez que Junts se sienta a negociar con Sánchez, Vox gana un puñado de votos más en el resto de España. La oposición mediática también ha sufrido un vuelco. Programas y tertulias que antes ignoraban a Vox se ven obligados a hablar de ellos, porque el interés social está ahí. El fenómeno Abascal vende, y en política, cuando te conviertes en el tema de conversación, ya estás ganando la partida. De hecho, el PP y el PSOE ven cómo su capacidad de marcar agenda se reduce. Ahora, en gran parte, la agenda la dicta Vox. Este cambio también se refleja en las calles. Donde antes había tímidas concentraciones, ahora hay mítines masivos. Donde antes se hablaba de un voto de cabreo, ahora se habla de una alternativa real de gobierno. Y esa percepción lo cambia todo, porque deja de ser un fenómeno testimonial para convertirse en una amenaza directa a los dos grandes partidos de siempre. Lo que más preocupa a PP y PSOE es que Vox no solo les roba votantes, les roba discurso. El partido de Abascal se apropia de banderas como la seguridad, la unidad de España, la defensa del trabajador frente al político corrupto, y las convierte en mensajes fáciles, claros y contundentes. Mientras tanto, los demás parecen atrapados en explicaciones farragosas que no convencen a nadie. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la última parte veremos cómo este ascenso puede convertirse en un punto de no retorno, porque algunos hablan ya de un nuevo ciclo político en España y cómo el miedo de PP y PSOE puede terminar siendo el combustible definitivo de Vox. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante un terremoto que cambiará la política para siempre o solo ante un rebote momentáneo? Déjalo en comentarios. El crecimiento de Vox ya no es un simple dato de encuesta, es el espejo donde se refleja el desgaste de toda la política española. El PP, atrapado entre su imagen de oposición blanda y la presión de un electorado que exige contundencia, se desangra poco a poco. El PSOE, hundido en pactos con separatistas y salpicado por escándalos de corrupción, se convierte en el blanco perfecto de la indignación ciudadana. Y Junts, que hasta hace poco jugaba a ser imprescindible, ahora se ve reducido a un actor cada vez más irrelevante, condenado a perder peso en un tablero que se redibuja a gran velocidad. Vox, en cambio, capitaliza el hartazgo. Cada pacto oscuro, cada gesto de arrogancia política, cada concesión a independentistas, es traducido por Abascal y su equipo en un mensaje simple que cala como un martillazo: ellos se reparten España, nosotros vamos a defenderla. Esa claridad de discurso, sin adornos ni tecnicismos, se convierte en su arma más poderosa. Y en un país saturado de excusas y promesas incumplidas, funciona. El verdadero terremoto no está en lo que dice Vox, sino en lo que provoca. Porque su ascenso obliga al PP y al PSOE a moverse, a improvisar estrategias que ya no convencen a nadie. Les quita el monopolio del discurso, les roba protagonismo en el debate público, y lo más importante, siembra en los votantes la idea de que hay alternativa. Y una vez esa idea prende, ya no hay marcha atrás. En Europa, el fenómeno no pasa desapercibido. La prensa internacional empieza a hablar de España como el nuevo foco del populismo europeo. Y en Bruselas tiemblan ante la posibilidad de que Vox acabe condicionando de verdad la política nacional. Pero lejos de frenar a sus seguidores, esas advertencias se convierten en combustible. Si Europa teme a Vox, es que estamos haciendo algo bien. Lo que está claro es que estamos ante un cambio de ciclo. Porque no es solo un repunte momentáneo, es el reflejo de un país cansado de los mismos discursos, los mismos pactos y las mismas caras. Vox no solo sube en las encuestas, sube en la calle, en las conversaciones de bar, en los grupos de WhatsApp,
en los debates familiares. Y cuando un movimiento cala así de hondo, ningún partido tradicional puede dormir tranquilo. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante la irrupción definitiva de Vox como alternativa de poder, o los partidos de siempre encontrarán la manera de frenar su avance? Cuéntanoslo en comentarios, porque lo que viene, arde. Y hasta aquí en el salseo de la Moncloa. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos destapando rumores, cotilleos y verdades incómodas que no verás en los telediarios. Porque en la política española, el teatro nunca descansa, y el salseo tampoco.